Entonces Jesús vino a enseñarnos un estilo de vida diferente al que estamos acostumbrados. Muy, muy diferente al estilo de vida que estamos acostumbrados. Si usted empieza a leer los evangelios, usted va a ver cómo vivía la gente y cómo Jesús les empezó a enseñar un estilo de vida diferente. Y esto es lo que llamamos la cultura del rey. Y de casualidad, decimos nosotros, nos llamamos la iglesia del rey, ¿verdad? Entonces es la cultura del rey. Jesús no murió por cada uno de nosotros para que sigamos teniendo el mismo estilo de vida que nos dicta el mundo. No es su sacrificio, no es así como en vano nada más. Él vino para enseñarnos una cultura. Jesús murió y resucitó por cada uno de nosotros para que estemos aptos para recibir el estilo de vida que Dios escribió para usted y para mí. Para eso es que Jesús murió, no solamente para irnos al cielo y ya nada más, sino que aquí necesitamos demostrar ese sacrificio de Jesús, necesitamos demostrar que Él vive en nuestro corazón. Por eso es que hablamos de cultura. La cultura es un grupo de pensamientos, de costumbres que dictan el comportamiento de un grupo de personas. Y eso somos nosotros. Tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a hablar, tenemos que empezar a actuar como Jesús nos enseña en las Escrituras. No como hemos estado acostumbrados a hacerlo, no ni siquiera como nos enseñaron en nuestra casa, quizás. Hay muchas costumbres en nuestra familia que no van conforme a lo que Jesús nos enseña. Y estas son las cosas que hay que empezar a cambiar. Entonces debemos ser de los que buscan esa cultura. Debemos ser de los que practican esa cultura. Debemos ser los que promueven esa cultura. Y esta es una de las partes importantes de tener a Jesús en nuestro corazón, de que somos los que promovemos este estilo de vida. Temprano yo le decía a los hermanos de la clase, yo decía, no puede ser que los cristianos en el trabajo son los que siempre llegan tarde. Los cristianos en el trabajo son los vagabundos, son los que marcan primero antes de irse, a la hora de la salida. No puede ser que nos caractericemos los cristianos como casi que lo peor de la sociedad. Y esa es la fama que hemos estado haciéndonos, pero simplemente porque no estamos conscientes de que Jesús está en nuestro corazón y que nuestra vida debe de ser transformada. Entonces es un privilegio que tenemos los seres humanos de poder recibir el perdón de Dios y además tener vida eterna. Eso es también parte de por qué Jesús vino a morir por nosotros. Ahora, parte de esta cultura que Jesús vino a enseñarnos es que tenemos que conectar a otras personas con Él. Necesitamos hacer que otros se conecten con Jesús. Y no es solo parte de la cultura, sino que es un mandamiento. Y quiero empezar con este pasaje específico en Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40, hablando de cultura y de las cosas que necesitamos cambiar en nuestra vida. Dice así, dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, en una cultura terrenal, este versículo diría así: dice, ama a Dios con todo lo que tengas y ámame como deberías amar a Dios. Pero yo no tengo que amarte de igual forma. Este es como vivimos. Esta es la versión de Mateo terrenal. Donde claro que sí, sí, yo amo a Dios con todo mi ser. Yo amo a Dios con todo lo que tengo. Y exigimos que otros nos amen
como deberíamos amar a Dios. Pero en ningún nivel nos comprometemos a amar a otros como deberíamos amar a Dios. Pero Jesús viene y nos sorprende con la respuesta que da cuando le preguntan cuál es el mandamiento mayor. Yo estoy seguro que los fariseos estaban esperando otra respuesta. Si usted lee los versículos anteriores a esos, definitivamente ellos querían poner a prueba a Jesús y ellos estaban esperando cualquier otra cosa, menos esta. Quiero agregar con esto que muchas veces cuando nos acercamos a Jesús para pedirle algo y pedirle alguna respuesta acerca de alguna situación, Él siempre nos va a responder lo que no esperamos que nos responda. Cierro el paréntesis. Pero el asunto aquí es que en esta cultura del rey debemos amar a los demás como yo me amo a mí mismo, así como debemos amar a Dios. Y esto es algo que de fijo tiene que cambiar en cada uno de nosotros. Porque la verdad, sí podemos decir que nos amamos a nosotros mismos. Amén, o solo yo soy tan egoísta. Sí, nos amamos a nosotros mismos, pero no estamos amando a ningún prójimo. Es la verdad. ¿A cuántos no les gusta incomodarse? ¿Verdad? Seamos honestos, la verdad es que mientras yo esté en mi casa, tranquilo, fresco, sin tener que ir a gastar gasolina, todo está bien. Mientras que la comida en mi alacena esté tal y como yo la compré a principio de mes o en la quincena, todo está bien. No nos gusta incomodarnos. Y entonces podemos de repente decir, es que hay que ir a ayudarle a tal hermano a pasar la refri porque le pesa mucho o no puede, no tiene ayuda. Qué tirada. Vieras que no, tengo un dolor en la espalda. Salí a correr en la mañana y no aguanto el dolor de piernas. O tal vez es que es para ver si pueden ir a visitar a tal hermano al hospital. ¿Quién puede ir? No tengo tiempo. Yo ya a la hora que salgo del trabajo ya terminó la hora de visita. O tal vez podemos decir, ¿quién puede ayudar a tal hermana en la casa? Porque tiene a la mamá en el hospital y tiene la casa hecha un desorden. ¿Quién puede ir a ayudar? No, que va. Pobrecita, que Dios, yo oro por ella desde aquí. O declaramos día de limpieza en la iglesia y decimos, hermanos, tal día hay día de limpieza en la iglesia y todos vamos a venir a lavar paredes, a limpiar las sillas, a lavar las mesas, las sillas de los niños, vamos a ordenar la bodega que tiene tanta fama de estar siempre desordenada y un montón de cosas. ¿Quiénes pueden venir? Y nadie viene. Pero ¿qué pasa si fuéramos nosotros mismos? ¿Qué pasa si entonces dijéramos, es que necesito que alguien venga a ayudarme a pasar la refri porque solo yo estoy en la casa y necesito hacer el trabajo? Ahí sí exigimos que alguien venga a ayudarnos. O los mismos ejemplos, yo aquí en el hospital y nadie viene a verme. ¿Por qué nadie puede sacar un ratito y venir a verme? O mi mamá está en el hospital, llegará alguien a ayudarme a limpiar la casa. ¿Cómo cambia entonces la situación? Porque exigimos que nos amen, pero nunca estamos al nivel de amar a otros. Y esto es lo que quiero atacar de primero hoy. Debemos de cambiar nuestra mentalidad. La cultura de que todo el mundo me tiene que servir y yo no hacer nada a cambio. O yo no debo de servir a nadie, pero todos deben de servirme a mí. O la cultura de decir,
De ahí yo pasé las pruebas yo solo. Que se aguante ese. Si yo pude solo, él también. Ese no es el corazón de Dios. Eso no es lo que Jesús está diciendo cuando nos dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay que cambiar esta cultura. Debemos ser una cultura, y quiero hablar un poquito de esto, debemos ser una cultura que no se ofende, una cultura que perdona. Porque la realidad es que nosotros los seres humanos somos un montón de resentidos. Cualquier cosa que nos digan que no nos gustó, ya hasta ahí llegó esa persona. Tal vez no nos saludaron y ya es que qué persona más repugnante. ¿Cómo es que ni se digna a saludarme? Bueno, tal vez no lo vio. Y entonces constantemente estamos recibiendo ofensas sin siquiera saber lo que está sucediendo. Somos una cultura de ofensa, pero debemos ser una cultura que no se ofende y que debe perdonar. Porque tal vez nos ofendemos, pero entonces ¿qué sigue? Perdonar. Usted no sabe qué sucedió, por qué no lo saludaron. ¿Verdad? Y siempre, es que me hizo unos ojos. No, pero es que algo tenía en el ojo. ¿Verdad? Y ya usted va y vieras los ojos que me hizo el pastor. ¿Verdad? Y yo no puedo ni ver las notas. Entonces debemos ser una cultura que no se ofende, donde constantemente, por el mandamiento de Jesús, estamos entregándonos, estamos amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Porque igual como en los ejemplos, sí, que toda la iglesia tiene que venir a ayudarme a correr la refri de esta esquina a la otra. Pero cuando me piden a mí ir a hacer el favor, yo no puedo hacerlo. Y si no me ayudan, entonces me ofendo. Pero si yo no lo hago y se ofenden y se enojan conmigo, ¿cómo se le ocurre? ¿Cómo se va a enojar conmigo? Yo no podía ir. ¿Pueden ver la diferencia o cómo son los dos escenarios? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Debemos de ser una comunidad que nos amamos unos a otros. Vámonos otra vez a la Biblia, Juan 13:35. Juan 13:35. Dice así, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Entonces, cuando estamos hablando de conectar a otras personas con Jesús, y entre nosotros estamos en ese dime que te diré, donde yo me estoy ofendiendo porque usted no me ayudó a correr la refri, o usted está enojado conmigo, o yo estoy enojado con usted, y no podemos entonces conectar a nadie con Jesús si esa es nuestra cultura aquí adentro. Si eso es lo que constantemente estamos viviendo. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si tuvieran amor los unos por los otros. Ahora, ¿cuántos aquí estamos agradecidos porque conocemos a Jesús? Gloria a Dios por esto. ¿Cuántos aquí han pasado una prueba tan fuerte, tan difícil, que si no hubiera sido porque Jesús está con usted, usted ha dicho, yo no hubiera podido soportar esto? Ahora, también, ¿cuántos se aman a ustedes mismos? ¿Cuántos creen que el prójimo necesita a Jesús? Y esta es otra parte de la cultura del Rey, conectar a otros con Jesús. ¿Cuántos creen que Jesús es la respuesta? ¿Cuántos saben que muchos allá afuera tienen muchas preguntas? Y de alguna forma, porque somos los representantes
de Dios, de Jesús aquí en la tierra, nosotros tenemos esa respuesta que aquellos, de las preguntas que aquellos tienen. Ahora volvámonos a la pregunta o a la afirmación de que si no hubiera sido por Jesús, yo no hubiera soportado la prueba. ¿Cuántos allá afuera están pasando un tiempo bastante difícil, bastante duro y no tienen a Jesús? Y usted y yo sí. No podemos ser tan egoístas y decir, no, salado aquel, siquiera que busque a Dios. Si tanto necesita, que venga a la iglesia. Ese no es el corazón de Dios. Si tanto necesita, Dios dice, ve tú a hablarle de Jesús. Constantemente nos damos cuenta de la necesidad de las personas, de los problemas de las personas. Y muchas veces no hacemos nada. A veces, muy rara vez, lo que hacemos es orar. Y eso está bien, es un buen comienzo. Pero ¿qué hay de la palabra que podamos ir y hablarle a esa persona? ¿Qué hay del testimonio que podamos contarle a esa persona? Entonces, Jesús es la respuesta y muchos tienen preguntas. Marcos 16:15 dice así. Dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Cada uno de nosotros hemos recibido las buenas noticias de que ahora podemos ser redimidos por la sangre de Jesús. Suena un poco fantasioso, pero es real, es real. Ahora cada uno de nosotros estamos condenados a la muerte eterna. Pero si aceptamos a Jesús en nuestro corazón y confesamos nuestros pecados y confesamos que el Señor es el Señor, Él nos perdona. Él nos da vida eterna. Esto, hermanos, es un regalo que Dios nos da. No tenemos que dar nada a cambio por la salvación. Así que, hermanos, si usted hoy se siente inseguro, si usted hoy tiene temor, no sabe qué pasaría si usted se muere hoy, yo le invito a que acepte a Jesús en su corazón. Porque las buenas noticias es que Dios te ama así como tú eres. Dios te está esperando. Es cierto, quizás nadie te amó en algún otro momento o como tú esperabas, pero Dios quiere mostrar su amor para ti hoy. Así que si este es su caso, haga esta oración después de mí. Diga, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Necesito experimentar tu amor. Necesito experimentar tu perdón. Ven y habita en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, es así entonces como conectamos a otros con Jesús. Es así como podemos enseñarle a otros quién es Jesús. Es así como predicamos las buenas noticias. Porque la verdad es que muchos o todos estamos en algún momento en necesidad. Y con solo poder reflejar el amor de Jesús, el amor de Dios a esas personas, algo va a suceder. Mateo 28, 18 al 20 es la gran comisión. Vamos a leer a partir del 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Y hermanos, esto no es para los evangelistas, porque es muy fácil, ¿verdad? Ya cuando aprendemos un poco más y mejor de la Biblia, podemos decir, bueno, pero el que Dios llamó para evangelizar, aquí está ese pasaje bien claro para aquellos. Ni tampoco es para los pastores, porque muchas veces la congregación le carga la parte de evangelismo solo al pastor. Y dicen, pastor, si no viene gente nueva es porque está seguro no hace nada. Ni tampoco esto es para los apóstoles. Esto es para cada uno de nosotros, los hijos de Dios. No es una tarea de algunos cuantos nada más. Es que Dios no me llamó a evangelizar. No, pastor, yo nunca he recibido una palabra profética de evangelismo, de evangelista. Pero esto es para todos nosotros. Es un mandato que Jesús nos deja antes de irse al cielo. Tal vez le hubieran podido preguntar, Jesús, ¿qué? ¿Y ahora qué? Bueno, justamente esto, vayan a predicar, vayan a hacer discípulos. Y luego vamos a hablar de la parte de cuidar. Justamente eso es hacer discípulos, pero más adelante, en 15 días más o menos, vamos a hablar de esto. Entonces quiero terminar con algunas maneras prácticas para conectar a otros con Jesús. Porque no nos podemos quedar aquí en los versículos y qué lindo y sí, vamos a ir a salir a conquistar el mundo, pero necesitamos formas prácticas para conectar a otros con Jesús. Primero, y esto es algo que he estado hablando este año, y no es como para zafarnos o aligerarnos un poco en el deber que tenemos que hacer, pero primero tenemos que quitarnos el peso de encima de que cuando predicamos, por arte de magia, esa persona va a cambiar o va a convertirse ahí en el momento. Realmente debemos de quitarnos este peso, porque a veces no salimos a evangelizar o no conectamos a otros con Jesús porque nuestro pensamiento es, nadie va a conocer a Jesús, nadie quiere a Jesús, y si le hablo me va a decir que no. Pero al final no importa si la persona nos dice que no, o no importa si medio nos escucha, o no importa si nos escucha del todo y al final dice, no, está bien, gracias, ya me tengo que ir. Porque la semilla va a quedar sembrada. Y no es nuestro trabajo, hermanos, que esa persona cambie en ese instante. No es nuestro trabajo necesariamente que esa persona vaya a venir a la iglesia esa semana. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nuestro trabajo es demostrar, enseñar a Jesús, conectar a la persona con Jesús. Es así tan sencillo como decirle, Jamie, este es David, este es Jamie. Fulano de tal, este es Jesús, es así, es así, es amor, Él te puede salvar, tú estás condenado a la muerte eterna, pero Él en su misericordia te puede salvar. Este es Jesús, este es fulano de tal, y ya. No hay que complicarse tanto. Muchas veces estamos tan complicados o estamos tan negativos que no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces, eso es lo primero, quitarnos ese peso de encima. Usted acérquese a las personas simplemente porque son personas que necesitan a Jesús. Y usted tiene a Jesús. ¿Qué pasa usualmente cuando hay un accidente? Siempre hay algún vecino que sale con un vaso de agua y le da el agua al accidentado, ¿verdad? O algo así. Bueno, usted tenía agua en su casa, usted va y le da agua a esa persona. Bueno, nosotros tenemos a Jesús y muchos necesitan a Jesús. Número 2, compartir su testimonio. Ya esto lo hemos hablado otras veces, pero es importante. Comparta su testimonio. Muchas personas necesitan escuchar, aún hoy todavía, el gran poder de Dios.
o mucho de por qué la gente aún o no cree en Dios en estos días es porque hemos dejado de hablar de las maravillas de Dios. Y sí, soy cristiano en el trabajo, pero no, yo no me mezclo con los no cristianos. Entonces estamos callados. Para no pecar, mejor me quedo callado y salgo a almorzar a otra hora y todo. Dejamos de hablar, dejamos de contar las maravillas de Dios. Y por eso es que nadie cree. Porque quizás hasta ni nosotros mismos creemos en lo que Dios puede hacer. Pero cualquier cosa, por más pequeña que Dios haga en su vida, usted debe de contarlo. Y no tiene que llegar y sentarse y bueno, siéntese usted, fulano de tal, déjeme compartirle lo que Dios ha hecho por mí en las últimas 16 horas. De una forma natural, usted puede contar lo que Dios hace en su vida. Bueno, esto nos lleva al punto 3, comparta las maravillas de Jesús. Constantemente estar diciendo lo que Jesús hace en su vida. Número 4, ore constantemente por los perdidos. Estas personas necesitan la luz. Y nuestra oración, hermanos, va a cargar la atmósfera de la presencia de Dios. Y cuando usted vaya a hablar con quien sea de Jesús, su espíritu va a estar listo. Pero si no oramos, entonces va a ser más difícil. Pero ore constantemente por los perdidos. Más todavía si usted debe ya de tener a alguien por quien está orando para que conozca a Jesús, para conectarlo con Jesús. Ore constantemente por esa persona. Número 5, sirva a los no creyentes. Sea esa persona Entico Zapa, ese sapo que constantemente está ahí metido. Donde se necesita, ahí hay un hijo de Dios. Aquí yo estoy para servirle. Dejémonos de ser tan egoístas. Dejemos de estar tan cómodos en la casa. No importa, sudemos un poco y salgamos a la calle. No importa, gastemos un poco de gasolina. No importa, gastemos un poco del arroz que tenemos en la alacena. Hermanos, si usted empieza a servir, no se imagina cómo Dios lo va a empezar a bendecir. Ahora no vaya con el pensamiento, voy a ir a servir para que Dios me bendiga. No, vamos a ir a servir porque amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el punto 6. Ame a los demás como a usted mismo. Así como usted tanto se ama, así como usted tanto se quiere, así como usted pasa horas, hermana, en el espejo arreglándose, o en el baño, o donde sea, así como usted pasa el tiempo consintiéndose, es la misma energía que debemos usar para amar a los demás. Muchos de esos nunca han conocido el amor verdadero. Muchos nunca ni siquiera les han dicho lo especial que son. Muchos nunca ni siquiera le han dicho las cualidades que tienen. Esas son formas de demostrar amor. Simplemente, mira, es que me encantan sus chistes. Y ya eso va a ayudar a la persona. Y número 7, invítelos a los grupos de conexión. Esta es una de las formas en las que podemos demostrar el amor en las personas. Invitarlos a los grupos de conexión. Ya tenemos conexión parejas, tenemos conexión para jóvenes, herederos, tenemos para mujeres, tenemos conexión kids y también tenemos conexión hombres. Me adelanto a anunciarlo, a partir de marzo vamos a tener conexión hombres. Entonces ya tenemos todas las áreas cubiertas de la familia. Invítelos a los grupos de conexión.
Ahora, por otro lado, venga usted también a los grupos de conexión y traiga a esa persona que usted está queriendo conectar con Jesús. Entonces, conectar a otros con Jesús. Si usted alguna vez se ha preguntado, ¿para qué Dios me mandó a este mundo? Esta es la respuesta. Conocer a Jesús y conectar a otros con Jesús. Eso es todo. Si usted hace esas dos cosas, usted se va a sentir feliz de la vida.